Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. A continuación presentamos con todo gusto al doctor Reinaldo Ramírez. Hoy tenemos una lección muy bonita y que yo todavía hoy tempranito en la mañana le hice un cambio. Bueno, sumé una diapositiva y van a ver, les va a interesar algo ahí muy bonito. Les van a verlo al final. Bueno, nuestra lección de hoy domingo es un ministerio de sanidad y liberación. Vamos a estar en Marcos capítulo 1 del verso 29 en adelante, que aquí está, lo vamos a ir revisando. Dios se hizo carne y Dios vino a habitar en medio de nosotros. Dios mismo estuvo entre nosotros a través de su Hijo Jesús. Y de sus leyes, mandatos y preceptos. Él realmente quería hablar a nuestro corazón y a nuestra vida. Entonces, dentro de todas nuestras lecciones y por supuesto de la predicación de la palabra de Dios, está el mensaje del Padre. Dice entonces, en Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hay muchísimas cosas más que Jesús hizo y que no quedaron escritas en su palabra, pero las hizo. Y ahí están, y eso dice Juan 21:25. Los discípulos de Jesús tuvieron una poderosa influencia. Ahora, antes de continuar con este párrafo, recuerden que para este momento, para este siglo primero de nuestra era, Jesús estaba en medio del pueblo y él tenía a sus discípulos o tenía a sus apóstoles, hombres que él había escogido para que fuesen con él y a quien él les iba a dar de sus enseñanzas y los iba a instruir y a capacitar para poder ir por diferentes lugares y anunciar el evangelio. Jesús escogió a 12, instruyó a 12, capacitó a 12, preparó a 12 para una misión. No escogió a otros más, escogió a ellos 12 para hacerlo. Así dice la Escritura. Y él les hablaba, y él les enseñaba, y él los instruía para que ellos hicieran la obra específica y concreta que él había hablado a sus vidas en los momentos cuando ellos se sentaban a solas en la cima de los montes, o en el lago, o en la orilla del mar, o en cualquier otro lugar. Él hablaba con ellos y pasaba horas y horas y horas hablando con ellos y enseñándoles e instruyéndoles en las cosas del reino, en las cosas sobrenaturales. Entonces aquí, en el contexto en donde se está describiendo toda esta escritura, es en ese siglo primero, en Israel, Jesús y sus 12. Los discípulos de Jesús tuvieron una poderosa influencia en las gentes a través del poderoso ministerio de los milagros que Dios obraba entre ellos. ¿Lo ven? Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles, dice. No dice otra gente más. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y se hacían prodigios en el pueblo. No fuera de los pueblos, dentro del pueblo. Señales, prodigios por la mano de los apóstoles. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los milagros confirmaban la verdad del mensaje. ¿Para qué son entonces las señales y los prodigios? Para confirmar la verdad del mensaje. Entonces, los apóstoles trasladaban el mensaje.
hablaban del mensaje, pero para confirmar esas palabras, habían señales y prodigios hechos por la mano de ellos mismos. Atraían también a las multitudes y convencían a los pecadores. Entonces, otra vez, lo ven, por mano de los apóstoles hacían señales y prodigios al pueblo para confirmar la verdad, para atraer a las multitudes y para convencer a los pecadores. Ese era el punto principal. El punto principal o la esencia era el mensaje de la palabra. Pero para confirmarlo venían estas otras señales y prodigios. No dice que las señales y prodigios venían de primero y que después se confirmaba con la palabra. Dice que la palabra era el mensaje. Y para confirmar esa palabra venían estas otras señales y prodigios. En que aquella obra era realmente de Dios. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Bueno, los milagros atraen a los inconversos. Marcos del verso 21 en adelante. Jesús, aquí hay dos relatos importantes. Jesús y sus discípulos habían estado en la sinagoga de Capernaum aquel día sábado. Recuerdan que Jesús siempre acostumbraba a ir a la sinagoga, siempre. Él siempre cumplió con las leyes. Ahora, en este momento en el que se está describiendo este relato o esta parte de la escritura, está en Israel y hay un periodo de transición entre la ley y entre la gracia. Aquí todavía no hay iglesia. La iglesia aquí todavía no ha venido. La iglesia aquí no ha nacido. La iglesia aquí no ha salido a luz. Aquí todavía no hay iglesia. Aquí Jesús está en medio del pueblo y les está enseñando al pueblo y está instruyendo a sus apóstoles. No hay iglesia. Todavía no existe en este momento. La iglesia, digamos, en este momento es un misterio para ellos en ese día, en ese tiempo, en ese momento, en ese contexto. Ellos no conocen todavía la iglesia. Ellos no saben que vendrá una iglesia de ese momento hacia el futuro. Así como hay un periodo, una pausa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aquí hay una pausa entre la ley y la gracia. Aquí está dejando de ser la ley, todavía es, pero está dejando de ser para dar paso a la gracia, al amor o a la misericordia de Dios mismo. Entonces, Jesús viene a la sinagoga y él está cumpliendo con la ley. Todavía hay ley, pero está comenzando a morir la ley, digamos, ilustrativamente hablando, está comenzando a ceder la ley para dar paso a la gracia. Entonces él está en la sinagoga ese día sábado como era de costumbre, siempre había que cumplirlo. 1. Tanto el pueblo como los maestros se admiraban de su doctrina, la enseñanza pura, la enseñanza legítima, la letra, las palabras, la doctrina. La doctrina es sana, la doctrina es pura, la doctrina es legítima, es verdadera, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahí puse unos puntos rojos, que esa es la diapositiva que vamos a ver al final. Se admira a la gente o se admira al pueblo de escuchar esas palabras puras, esa enseñanza genuina o legítima, porque él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Lo ven? Eso dice la escritura. Y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban entonces los escribas? Para que ellos pudieran haber identificado la diferencia entre alguien que enseña con autoridad y alguien que enseña como los escribas. Tiene que haber una diferencia. 2. Un hombre que estaba en la sinagoga tenía un espíritu inmundo, el cual, sabiendo quién era Jesús, tenía un espíritu inmundo, el cual
el espíritu inmundo, sabiendo quién era Jesús, empezó a declararlo públicamente. Jesús hizo callar al demonio, porque él fue el que lo reconoció y lo echó fuera de aquel hombre. Esto hizo que toda la gente que estaba allí en la sinagoga, porque ven, así comienza el relato, difundiera la fama, entre comillas, así lo pone, la fama de Jesús por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué dice el texto? Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Ven, él enseñaba, un poco diferente a quizás a predicar. Enseñar, ilustrar, mostrar, revelar, explicar. Eso es enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza. Esto dice la escritura. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Los maestros de la ley enseñaban de una forma diferente a la de Jesús. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. El espíritu inmundo está diciendo esto. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad, diferente a los maestros de la ley. Les da órdenes, incluso a los espíritus malignos, y le obedece. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Ven, ese es el relato de lo que sucede en esa sinagoga ese día sábado cuando él llega. Después de esto, después de haber salido de la sinagoga, Jesús va acompañado de Pedro y Andrés y vino a la casa de ellos. La casa de ellos es la casa de Pedro y Andrés. Él iba con Jacobo y Juan. Allí, en casa de estos creyentes, Pedro y Andrés tuvieron lugar 4 cosas más que glorificaron a Dios y atrajeron a mucha gente. En el relato anterior, en la diapositiva anterior, ven, hubieron señales, hubieron ahí ciertas manifestaciones para que la gente se asustara y para que la gente creyera, confirmando el mensaje, lo que vimos al principio. Pero aquí en la casa de Pedro y Andrés, en donde entra Jesús acompañado de Jacobo y Juan, sucede otro evento de cosas más que glorificaron a Dios y atrajeron a mucha gente. Ese es el mensaje. Atraer gente y glorificar a Dios. Las señales y los prodigios y los milagros confirman el mensaje. Le hablaron de la suegra de Pedro que estaba enferma. El Señor se acerca y toma de la mano y levanta a la suegra de Pedro que está enferma. Inmediatamente la fiebre cede y desaparece de la mujer enferma. Ella entonces, en respuesta de este milagro y con un corazón lleno de gratitud, le servía. Esto nos enseña que el Señor nos sana con el propósito de que le demos a Dios la honra y la gloria y nos dediquemos a servirle para demostrarle nuestra gratitud. ¿Lo ven? Cuando Dios entonces viene a nuestras vidas y nos sana y nos restaura, entonces primero nosotros debemos de dar gloria y honra a Dios y debemos de servirle como una muestra o expresión de nuestro corazón de gratitud o de agradecimiento. Si no fuese así, realmente nosotros seríamos unos malagradecidos.
Pedimos, nos sana, nos restaura, nos da la oportunidad y se nos olvida, como aquellos 10 leprosos. ¿En dónde están los otros 9? No lo sé, Señor, dijo, pero solo yo regresé a darte gracias. Los otros 9 fueron unos malagradecidos. Pero este que regresó mostró gratitud en su corazón y regresó a darle gracias. Bueno, Jesús sana a la suegra. ¿Qué pasó en esa casa? Miren, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente dejó la fiebre. Recuerden que a veces unos nombres, unas personas tenían un nombre y eran conocidos por otros nombres. Entonces, pero son las mismas personas. Le dejó la fiebre y ella le servía, dice el texto. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos. Toda la ciudad se agolpó a la puerta parecía ser una hipérbole. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban de hablar los demonios porque le conocían. ¿Qué sigue? Aquí hay un aspecto importante. Miren, dice, cuando llega la noche luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades. Recuerden que ahí arriba, en el verso anterior, al principio del párrafo, ellos salen de la sinagoga ese sábado. No se podía sanar enfermos dentro del día sábado. Los días comenzaban al final en el atardecer para el atardecer. Eso significa, por ejemplo, que el día sábado comenzaba en el atardecer del viernes, cuando se comienza a ocultar el sol, hasta el sábado cuando comienza a ocultarse el sol. De atardecer del viernes a atardecer del sábado era un día. Ese día sábado en la tarde, de ese día viernes por la tarde y sábado por la tarde, ese tiempo era un sábado. No estaba permitido dentro de la ley sanar enfermos. Sin embargo, hay algunos otros relatos en la Escritura en donde los maestros de la ley o los fariseos acusan a Jesús de sanar en sábado. Entonces, ¿Jesús quebrantó la ley? ¿Violó la ley o no? ¿Qué pasó ahí? Les voy a contar qué era lo que sucedía. Lo acusaban, decía, es que tú sanas en sábado, que quebrantas la ley. Dice, no, no estoy quebrantando la ley. ¿Y saben qué dicen unos relatos históricos? Dice que Jesús realmente ponía sus manos en ellos y oraba por ellos. Pero los enfermos no se sanaban o no se hacía, digamos, físicamente manifiesta la sanidad hasta que pasase el sábado. No sé si me explico. Él podía sanar un sábado por la mañana, pero físicamente hablando, naturalmente hablando, no iba a quedar sano sino hasta terminado el sábado. Entonces, alguien podía decir, oró por mí, pero no me sané. Pero cuando terminaba el sábado, eran sanos. Entonces ellos decían, está sanando en sábado. Sí estoy sanando en sábado, pero no estoy sanando en sábado, porque no iba a ser manifiesta hasta terminado el sábado, pero él ya lo había hecho. Bueno, luego de lo ocurrido en la sinagoga y en la casa de Pedro, en el fresco de la primera noche, las multitudes se agolpeaban alrededor de la casa donde él estaba. Posiblemente han esperado hasta que, de acuerdo con la ley judaica, la puesta del sol ha señalado el término del sábado. ¿Cuántas veces se ha estado orando para que Dios libere a una persona de los demonios, cuando en realidad sus males son totalmente de origen físico? Depende. Dios conoce y Dios sabe. Para nosotros es difícil poder en algún momento determinado saberlo, pero Dios lo sabe. Entonces a veces nosotros estamos pensando o considerando o creyendo algo, pero que es erróneo.
Una vida de oración fortalece la evangelización. Esta persistencia y firmeza que Jesús demostraba en el cultivo de su relación personal con el Padre fue algo que los motivó profundamente. Era un ejemplo, era un testimonio. Mirad a mí, dice el profeta Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, Él es uno. No podemos hacer ninguna cosa si realmente nosotros no estamos en su presencia y tenemos una relación estrecha con Él. Fuera de Él, realmente no podemos hacerlo. De acuerdo con los datos que nos da el historiador Flavio Josefo, solo en aquella región del norte de Galilea habían más de 200 aldeas, con una población de varios miles de personas en cada una. Vamos a los lugares vecinos, dice Marcos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Él vino para predicar. ¿Saben? Esa era la misión. Dios había enviado a su Hijo a nosotros para predicar el mensaje, para enseñar el mensaje. Las señales y los prodigios y los milagros venían para complementar o para mostrar o para dar mucha mayor respaldo al mensaje que verdaderamente venía de Dios. Es innegable que la fuerza espiritual que se recibe a través de la oración impulsa a los creyentes a llevar las buenas nuevas y la ayuda oportuna a todos los que han oído de Dios. Jesús recorre Galilea predicando. Entonces, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, miren que dice que le buscó, ellos andaban buscándolo porque ellos no sabían en dónde estaba él. Él estaba en un lugar apartado, había salido muy temprano, ellos no lo vieron, no se dieron cuenta. Y va a un lugar desierto, solitario, en donde no había más distractores, o no habían distractores. Y allí él oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan por todos lados, te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios, como señales, como manifestaciones para que ellos pudiesen ver que el mensaje era puro, que el mensaje era genuino, que el mensaje era verdadero, que el mensaje venía de Dios. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es eminentemente espiritual, porque es el mensaje. Ahora, que existen manifestaciones en el mundo natural, por supuesto que sí. Es espiritual también, pero el mensaje es la esencia. Porque la lucha no es contra la carne ni contra sangre, no es contra lo natural, sino es contra huestes, contra principados, contra potestades eminentemente espirituales. Que estos principados o estas potestades o estos gobernadores de las tinieblas utilizan o usan a las personas para sus propósitos, pero no es la persona. Son los principados, son las potestades, son los gobernadores de las tinieblas. Son las huestes espirituales de maldad. Bueno, un ministerio de poder produce resultados maravillosos. El encuentro de este leproso con Jesús nos da una serie de enseñanzas. Aquí hay un encuentro de un leproso que vamos a comenzar con 1 y 2, vemos el texto y después 3 y 4. Reconoce un leproso que su estado era crítico. Para un leproso realmente esa enfermedad en ese tiempo era terrible. No había curación, ellos no se podían acercar a nadie. Estas eran unas personas que vivían fuera de las ciudades. Era
estaban marginados literalmente. Él sabía que su enfermedad era fatal, no hay cura, es incurable, y que solo el socorro divino podía salvarle la vida. No hay otra opción, no hay otra forma. Lucas 5:12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno, dice, lleno de lepra, porque habían personas que solo tenían lepra en las manos o en los pies o en la cara, pero este dice que estaba lleno de lepra, este tenía lepra por todo el cuerpo, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Reconoció que Jesús era Dios. El leproso sabía, el leproso pudo reconocerlo. De acuerdo con la ley mosaica, los leprosos no podían acercarse a ningún ser humano común, mucho menos a un sacerdote o a un maestro. Sin embargo, él vio en Jesús a alguien mucho más grande y sublime que un simple maestro. Le dice entonces el texto. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Lo interesante, miren, es lo que el leproso expresa. Él le ruega, e hincado la rodilla le dice, si quieres puedes limpiarme. Eso es todo lo que le dice. No le dice que tiene lepra, no le dice que tiene en todo el cuerpo, no le dice que por favor lo sane de la lepra. Él se dice, si quieres puedes limpiarme. Esa fue toda su expresión. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. No le habló de la lepra, solo le dijo, quiero, sé limpio. Hasta aquí, tanto Jesús como el leproso, ven, en ningún momento ambos han hablado de la lepra. Comienza diciendo que vino a él un hombre, que vino a él un leproso. Pero le dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, le dice, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra que fue de aquel y que se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, hay que cumplir la ley. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Para testimonio de ellos. ¿Quiénes son ellos? El sacerdote, el templo, los que están allí. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, arrodillado indica que este hombre adora a Jesús antes de pedirle que lo limpiara. El enfermo tiene que buscar. El enfermo tiene que venir a la presencia de Dios, no por intermediarios. El enfermo tiene que pedir, no por intermediarios. Aunque ustedes me van a decir qué pasó con aquel siervo de aquel soldado romano, en donde el hombre estaba enfermo y no podía venir con Jesús. Pero el soldado romano le dice a Jesús, ven, porque tengo un siervo que está enfermo. Y Jesús le dice, pues, que es que él lo va a sanar. Pero el hombre enfermo no pudo llegar porque estaba enfermo. Pero el soldado romano le dice, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya basta, di la palabra y será hecho. Pero el hombre, al soldado romano, iba a invitar a Jesús para que viniese a su casa para sanar al enfermo. Reconoce la voluntad de Jesús. No dudó del poder del maestro. Lo que sí dejó a criterio del Salvador fue el querer sanarlo. Si quieres, puedes limpiarme. Ya sabemos que el Señor tiene todo el poder y la autoridad para hacer lo que le pedimos. Sin embargo, debemos respetar su sabia y absoluta voluntad de hacerlo. Y este leproso le dijo, quiero. Y a él le dijo, quiero. Sé limpio, le dijo en el verso 41. Acerquémonos pues, dice Hebreos 4:16.
confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. ¿Quiénes acerquémonos? Nosotros. Acerquémonos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Para qué nos acercamos entonces al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Ven? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. No siempre sucede lo que el creyente pide, en la manera de que a este lo exige, pero siempre llega en el momento de Dios y satisface el propósito divino. Él tiene sus planes perfectos para todos y cada uno de nosotros. Lo cierto es que los milagros abren los sentidos espirituales, aún en los incrédulos más cerrados. ¿Lo ven? Los milagros, señales y prodigios abren los sentidos espirituales, ya no digamos los naturales, pero abren los sentidos espirituales. La expresión, mira, no digas a nadie nada, no es que a Jesús le desagradara el testimonio de uno que acababa de recibir una bendición que jamás hubiera recibido de otro modo. Lo que el Señor quería era evitar un alboroto en su contra por parte de los fariseos o los maestros de la ley. En un momento tan prematuro, todavía faltaba más tiempo para el desarrollo del ministerio. Todavía venían muchas cosas más. Entonces, no había aquí que adelantarse a los hechos o al plan. Había que ir haciendo lo que Dios iba mostrando para su voluntad. Ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Esto era para evitar controversias con los judíos. Se estaba cumpliendo la ley, pero por gracia y por misericordia el hombre había sido sano en ese momento. Bueno, esta nuestra lección no es tan larga. Es corta, es muy bonita, pero hay señales, prodigios y milagros. ¿Se recuerdan cuando vimos aquí, en estos asteriscos rojos? Aquí, en el número 1. Tanto el pueblo como los maestros se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa eso? Y encontramos esto. Miren, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas? La tradición, quizás, entre los años 400 y 300 antes de la era de Cristo, los fariseos y saduceos escribas no pronunciaban el tetragramaton. Esta es una palabra que no vamos a entrar en esta lección porque no es parte de la lección, pero se las dejo allí para que ustedes la busquen. Búsquenla en internet, busquen en YouTube. Algunos escriben tetragramaton con tilde en la A y otros la escriben como tetragramatón con tilde en la O. Así que aún en la palabra, unos tienen tilde en la A y otros la van a encontrar con tilde en la O. O las consonantes hebreas del nombre de Dios, por cuestiones religiosas y tal vez por influencias filosóficas griegas. Por tanto, no parece probable que Jesús se hubiera abstenido de pronunciar el nombre de su Padre, puesto que él sí conocía cómo se pronunciaba. No cabe duda que no solo se sorprendían de lo fácil y hermoso que leía el Tanaj en hebreo. Para este tiempo, el lenguaje predominante o el idioma principal en Israel era el arameo y el griego. Hablaban hebreo algunos, pero predominantemente era arameo y griego. Pero Jesús hablaba hebreo. Y la pronunciación del hebreo en su fonética por parte de Jesús era perfecta, por supuesto, extraordinaria en su expresión, distinta obviamente a todos los seres humanos. Entonces, cuando él leía los rollos en las sinagogas y explicaba
los rollos. En la sinagoga lo hacía en hebreo, en su pronunciación pura, la Torá para ese momento. El Antiguo Testamento en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Leía los libros poéticos y también leía libros históricos. Leía a profetas mayores y leía a profetas menores. Él, ¿qué enseñaba en las sinagogas? Él enseñaba la Torá, enseñaba los libros poéticos e históricos, profetas mayores y menores en parábolas al pueblo, trayendo la ilustración de esta palabra al pueblo a través de parábolas o metáforas o aplicaciones prácticas para un tiempo de la gracia. Él estaba trayendo la ley para explicarla ahora en la gracia. Entonces ellos se admiraban realmente de la forma en que él les enseñaba y la sabiduría que él tenía, sino también que él pronunciaba con plena seguridad el nombre de Dios Todopoderoso. Miren, él no usaba, dice el relato, en su lugar Adonai o el Señor. Originalmente, los sacerdotes o los rabinos de la época de Jesús, en la antigüedad, en el hebreo, no tenían en el original vocales, solamente tenían consonantes, de tal forma que los rollos estaban escritos en hebreo, sin vocales, solamente con consonantes. Entonces, cuando ellos leían, cuando se leía la escritura, no aparecían, por supuesto, las vocales en el texto, sino que la persona que leía le iba poniendo en la lectura, iba pronunciando las vocales al texto única y exclusivamente en consonantes. Con el paso del tiempo le fueron poniendo algunos signos a las consonantes, le fueron poniendo algunos signos que son vocales, pero en el original no tenía vocales. Entonces, las vocales estaban en la mente o en el corazón del lector. Cuando Jesús se levanta a leer la porción de Isaías, ¿se recuerda? Él no solo lo hacía en hebreo, sino que también pronunciaba con autoridad el nombre de nuestro Dios, el nombre. Ese es el tetragramaton. Él sabía cómo pronunciar el tetragramaton, algo que no hacía ninguno de los escribas. Como no podían pronunciar en la fonética el nombre, entonces ellos con el paso del tiempo fueron poniendo vocales. Por eso Adonai, por eso Eloheinu, por eso el Señor. Fueron poniéndole la A, la O, la I. Pero en el original, en el tetragramaton, no tiene vocales. Si una palabra no tiene vocales, entonces, ¿cómo se lee? ¿Cuál es la pronunciación o la fonética correcta? Yo estoy seguro que dentro de nosotros hay maestros. Aquí hay maestros de educación preprimaria, hay maestros de educación primaria y hay maestros de la escuela secundaria. Cuando nosotros vamos a la escuela el primer año, comenzamos a aprender el abecedario. Comenzamos a aprender las vocales. No sabemos leer. Sabemos hablar, pero no sabemos leer. Entonces el maestro nos enseña la pronunciación de las letras. ¿Cómo se pronuncia la B alta? ¿Cómo se pronuncia la B corta o la V o la B pequeña, como aprendimos muchos? ¿Cómo suena en la fonética? ¿Cómo suena la R o la R? ¿Me explico? Si ustedes hacen el ejercicio y nosotros hiciéramos el ejercicio como cuando estuvimos en primer año, dice bu, con los labios, la B grande o la B alta, la bu, pero la V con los dientes y los labios, la V es la B corta o la V. La
Suena la R. La R, más suave, la R. Diferente a carro. Entonces, ¿cómo suena la letra? ¿Cómo suena? ¿Cuál es el sonido de la letra? El tetragramatón no tiene vocales. Entonces, ¿cómo suenan las consonantes? Eso era lo que no podían leer los escribas o los fariseos o los maestros de la ley. Pero Jesús podía leer perfectamente bien el nombre, el tetragramatón, las 4 letras en el alfabeto hebreo del nombre de Dios. ¿Se recuerdan cuando está en la cima del monte y Dios le habla a Moisés y Moisés dice, y si me preguntan quién les digo que eres tú? Y Dios dice, diles, yo soy el que soy. Yo soy, diles, ese es mi nombre, yo soy. Ahora, es un misterio la pronunciación o la fonética del nombre de Dios. Realmente yo estuve buscando y buscando y nadie dice cómo es, pero al final muchos concluyen es un misterio. La pronunciación, esta pronunciación que Jesús tenía perfectamente bien. Entonces él no usaba Adonai o el Señor. Él les enseñaba, estamos hablando de la enseñanza, recuerdan de un ministerio. Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, la última, miren esto qué interesante. Ven las letras del lado derecho superior. Este es el tetragramatón. Así se escribe el nombre del Señor en el idioma original. No tiene vocales, solamente son consonantes y son 4 letras. Esta es una letra, esta es otra letra, esta es otra y esta es otra. En el hebreo se lee de derecha a izquierda. Al terminar el párrafo, de derecha a izquierda. Al terminar el párrafo, de derecha a izquierda. Y así sucesivamente. De derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. La siguiente página, aquí. De derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. La siguiente página, aquí. Derecha a izquierda. Entonces, esta, digamos, es la página 1, esta es la página 2 y esta es la página 3. Aún en las páginas en el libro van 1, 2, 3. Nosotros vamos 1 de izquierda a derecha. 1, 2, 3. Aquí es 1, 2, 3. ¿Por qué sale todo esto? Porque Jesús leía los rollos y leía la escritura en la sinagoga. Y él les enseñaba a ellos con los rollos. Entonces, es un misterio cómo se pronuncia perfectamente bien en su fonética el nombre. Es un misterio, pero pudiera ser, dicen algunos, una ilustración probable. La pronunciación de este nombre. Y algunos dicen, de los historiadores antiguos, dice, si pudiésemos saber o pudiese ser revelado el nombre en su pronunciación, probablemente, quizás, tal vez, ¿cómo sonaría? Si hiciéramos un ejercicio de la fonética sin las vocales, ¿cómo sonaría? ¿Cómo pudiese escucharse? ¿Y saben ustedes cómo probablemente pudiera leerse ese nombre en la imagínense en nuestro idioma que nosotros leyéramos una palabra quitándole las vocales. Como por ejemplo,
como por ejemplo, amor. Quitémosle la A y quitémosle la O. ¿Cómo sonaría el sonido? Válgame redundar. ¿Cómo sonaría? ¿Cómo fuera el sonido de la lectura de esa palabra sin vocales? Sobre la pronunciación de la M. Al ponérselas, por supuesto, eh, da un sentido, pero si no fuera así, entonces, ¿cómo sonaría solo las palabras sin las vocales? Ahora, imagínense varias palabras leyéndolas quitándole las vocales. Es una comparación quizás, o sea, no digo literalmente que así es. Solo es un ejercicio en donde nos imaginamos, es un misterio, es un ejercicio. Pero algunos dicen, ¿cómo se leería esta palabra? ¿Cómo se leería el nombre sin las vocales? Un nombre más o menos así. ¿Me escucharon? Otra vez. Voy a leer el nombre quitándole las vocales. Es un momento, pero es muy difícil. Se leería así. Porque dice que es un suspiro. Dice que viene de adentro el nombre. Entonces, si fuera algo así, diríamos, por ejemplo, todo lo que respira alabe a, como un suspiro que viene de adentro, que nace de adentro, porque no difícil ponerle las vocales y leerlo. Por eso, para hacerlo fácil, le ponen las vocales y se lee Adonai. Avea. Alguna forma lo hacía Jesús. Él de alguna forma lo leía de una manera tan perfecta para dirigirse a su Padre, no como el Señor, sino como su Padre, que las personas al escucharlo sabían que la pronunciación, la expresión y la lectura era perfecta en las palabras. Este es el mensaje, esta es la lección. Búsquenlo, busquen en el internet, busquen en el YouTube, busquen de alguna forma el tetragramaton, búsquenlo. Es un misterio, es difícil, pero algunos dicen que la fonética o el sonido de la lectura es un aliento de vida, dice. La forma de leer el nombre sin las vocales es un aliento de vida. Es un respiro que viene de adentro, que brota de las mismas entrañas. Eso dice. Así es de que, bueno, quería compartirles esta lección. Esta es nuestra lección para el día de hoy domingo de nuestro libro. Así que, bueno, creo que tal vez no me pasé con el tiempo, pero esta era la lección que quería compartirles. Así es de que muchas gracias por el tiempo.